A todos los que me escuchan, ¿ustedes se han atrevido a cambiar su historia? ¿O han determinado que su historia o su destino, como lo llama alguna persona o algunas personas lo llaman así, ya definieron su porvenir, lo que usted iba a hacer en la vida? Bueno, déjeme decirle que no es así. Que estar en el Evangelio, haber aceptado a Cristo, es de personas valientes, de personas que se han atrevido a cambiar su historia. Han sido personas que se mantuvieron por un tiempo haciendo cosas incorrectas, haciendo cosas indebidas, y decidieron un buen día, por la misericordia de Dios, por su amor, por su entrega para con nosotros, decidieron en cambiar su vida. Bueno, yo quiero hablar en esta mañana de esas personas que se han atrevido a cambiar la historia. ¿Y por qué atreverse? Porque no todos están dispuestos. No todos están dispuestos a cambiar lo que eran, a ser mejores personas. Nosotros estamos llamados siempre en el Evangelio a ser mejores personas. Y quiero darle un ejemplo a través de una historia que nos dice que una hija comentaba a su padre que estaba desesperada por cómo la trataba la vida y lo difícil que era, porque cada vez que solucionaba un problema aparecía otro. Y pensaba que lo mejor era darse por vencida. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado eso? ¿Cuántos de nosotros ya hemos dicho, ya es suficiente, no aguanto más, no quiero seguir bajo esta presión, no quiero seguir bajo esta situación? Bueno, pero el padre de esta joven, sin mediar palabra, se puso a hervir agua en 3 ollas distintas. En una colocó una zanahoria, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Al cabo de un rato, el padre sacó los 3 ingredientes y comenzó a explicar a su hija. Después de hervir la zanahoria, que era fuerte y dura, ahora es blanda y débil. El frágil huevo es protegido con una fina cáscara, su interior es líquido y maleable. Después de colocarlo a hervir, en su interior se había endurecido. En cambio, los granos de café, después de hervir, habían transformado esa misma agua en un líquido de extraordinario sabor y aroma. ¿Cuál es la moraleja o la enseñanza de todo esto, pastor? Bueno, que los 3 elementos, tanto la zanahoria como el huevo y los granos de café, habían enfrentado la misma adversidad. ¿Cuál era la adversidad? El agua hirviendo. Pero todos reaccionaron de una forma diferente. Por eso la pregunta para ti en esta mañana. ¿Y tú? ¿Qué eres? ¿Eres la zanahoria? ¿Que es muy fuerte por fuera, pero en medio de la dificultad, en medio del problema, se ablanda? ¿Eres como el huevo? Es muy débil internamente, pero una decepción, una prueba, algo que no resultó como tú quisieras, entonces te ha endurecido por dentro. ¿O eres como los granos de café, que cuando son sometidos a esas altas temperaturas, entonces son capaces de transformar su entorno? Son capaces de dar el mejor aroma que ellos pueden transmitir, el mejor sabor que ellos pueden dar. Esa misma agua, esa misma temperatura que los hace transformarse, ellos a su vez se convierten en un agente, en un factor de cambio para su entorno. Tú decides qué quieres ser en esta mañana. Si te atreves a ser como las personas que cambian su historia, este mensaje es para ti. Si estás esperando una palabra específica para tomar alguna decisión, bueno, yo te insto a que en esta mañana entiendas que solamente los valientes se atreven a cambiar su historia. Algunos pueden ser que estén cómodos con la situación que atraviesan, con la situación que viven. Pero yo te reto a que seas un hombre o una mujer que estén dispuestos a cambiar su historia, a que sean como esos granos de café, que puedan transformar su entorno, que puedan
tener sabor y aroma en medio de las dificultades. Desde que nosotros nacemos de nuevo en el Señor, o creemos en el Señor, en nuestra vida se reescribe una nueva etapa, se reescribe nuestra historia. Somos personas diferentes. Dios nos llamó a ser personas diferentes. En muchas conversaciones del Señor Jesús con sus discípulos, Él les motivaba a ser diferentes, a no amoldarse a la cultura reinante, a marcar la diferencia en medio del ambiente donde ellos estaban. Esos discípulos fueron hombres y mujeres que se atrevieron a cambiar su historia, que se atrevieron a darle un alto a la rutina, a lo que estaban acostumbrados a hacer, y se enfrentaron a nuevos desafíos. Por eso el mensaje de esta mañana es desafiarte a que cambies tu entorno, a que cambies esa rutina, a que cambies esa situación de pecado, esa situación incómoda que te tiene todos los días, a ese Goliat que se levanta enfrente de ti todos los días, te aturde con sus cosas. Por eso te invito y te invitamos a atreverte a cambiar la historia, tu historia. ¿Se recuerdan la historia del águila? Lo trabajamos aquí en tu programa Apuntes Teológicos. Aquí hablamos sobre la historia del águila y la decisión que ella debe de tomar a los 30 años de vida. O cambia o muere. Atrévete a cambiar tu historia. Tal vez estás acostumbrado a tener a una persona que te maltrate, que te grite, que te golpee, pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Eso no es lo que Dios ha establecido para ti. Dios te ama, hombre o mujer. Dios te ama y te ama en gran manera y tiene un plan y un propósito para tu vida. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros debemos de querer y debemos de atrevernos a cambiar nuestra historia. Vamos rápidamente. Usted sabe que este es su programa Apuntes Teológicos y aquí no enseñamos nada que no esté con una base bíblica. Así que vaya por favor a 1 Corintios 1:28. Ese es un texto base que nosotros vamos a utilizar en esta mañana. 1 Corintios 1:28. En esta versión dice: y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Entonces, fíjense qué hermoso pasaje. Y lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios. Vamos a dividir este pasaje en dos partes. Lo primero que Pablo nos enseña es que lo que era considerado como malo, lo que era considerado como algo sin valor, despreciado por otros, Dios los ha escogido. Entonces muchas veces nosotros decimos: no, yo decidí buscar a Dios. Yo tomé la decisión de buscar al Señor. Pablo nos dice: lo que somos viles y hemos sido despreciados por el mundo, Dios nos ha escogido. Y nos ha escogido con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Dios nos ha escogido de lo que no es, ¿sabe? De lo que no éramos. Así usted me diga: pastor, yo vengo de una familia cómoda económicamente, estable socialmente, y yo no he pasado por ninguna de las otras cosas que han pasado otros. Pero déjeme decirle que cuando la palabra dice que lo vil y lo despreciado del mundo, tal vez habías estado o estuviste en un hogar de un buen estatus social, pero de igual manera el mundo te ha despreciado. Ha despreciado tu amor, ha despreciado tus talentos, ha despreciado tu capacidad. Y Dios dice: eso que el mundo desprecia, o esos hombres y mujeres que el mundo desprecia, esos son los que yo escojo, que para el mundo no son nada, pero yo escojo a esos nadas para anular lo que el mundo aprecia. Y por eso usted y yo estamos sirviendo en el ministerio.
No se trata de mi capacidad intelectual, no se trata de mi experiencia ministerial. No. Nosotros cuando llegamos al Evangelio, todos llegamos sin saber nada, absolutamente nada. Y ha sido Dios en su infinita misericordia quien se ha encargado de capacitarnos, de enseñarnos para que nosotros nos atrevamos a cambiar nuestra historia. Tal vez si tú eres una persona que estuvo en situación de calle, en situación de algún vicio en particular, tú te identificas con este mensaje y sabes que eras despreciado o eras despreciada por el mundo. Tal vez estabas en una relación de matrimonio despreciada por el mundo, despreciada en ese matrimonio. Y de allí Dios te escogió. Y la palabra dice lo que no es para anular lo que es. La Biblia Kadosh, una Biblia muy interesante. Y esta Biblia dice, Yahweh escogió lo que el mundo mira con desdén, lo que el mundo llama como común o que considera como nada, para hacer como nada lo que el mundo considera importante. Aquí pareciera un juego de palabras, pero qué interesante cómo lo refleja la Biblia Kadosh. La Biblia Kadosh nos dice que Dios nos escogió cuando antes nos miraban con desprecio, con desdén, cuando éramos alguien más del montón. Y Dios nos escogió porque antes la gente nos consideraba como nada, para hacer como nada lo que el mundo considera importante. Eso quiere decir, hermano querido, eso quiere decir que usted puede y usted debe atreverse a cambiar su historia. Y es eso, nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos por Dios para trastornar, como dice la Escritura, este mundo que no nos consideraba importantes, pero ahora somos importantes porque somos hijos de Dios. Dios nos ha escogido para cambiar nuestra historia. Muchas personas quieren cambiar ciudades, muchas personas quieren cambiar naciones, quieren cambiar familias, quieren cambiar su entorno, pero no se atreven ellos a cambiar su propia historia. Dios escogió a hombres como Noé, Abraham, David, Josué, Elías, Eliseo, Pablo, los mismos discípulos, que eran considerados nada para el mundo. El mundo los despreciaba por el mensaje que ellos transmitían, para hacer como nada lo que el mundo consideraba importante. Entonces por eso vemos a un Noé que trastornó todo el entorno de su época, porque él era considerado como nada, era sometido a burlas constantemente porque nunca había llovido sobre la tierra. Y de repente aparece un hombre que dice que va a llover. Pero Dios a través de Noé estaba cambiando la historia de una nación. Pero antes de cambiar la historia de una nación, estaba cambiando a Noé, cambiando su historia. Abraham fue llamado de un lugar de comodidad y Dios determinó cambiar su historia. David fue llamado desde cuidar las ovejas, cuidar cabras. De allí fue llamado David. Y Dios lo llamó para cambiar su historia. Por eso el mensaje y la pregunta desafiante para ti en esta mañana. ¿Te atreves a cambiar tu historia? ¿Estás determinado a cambiar tu historia? Tú puedes hacerlo. Solamente debes decidirte a cambiar tu historia. Yo me cansé de ser la persona que siempre está amargada, que siempre está airado, que siempre tiene problemas, que siempre tiene dificultades. No, yo quiero ser diferente. Bueno, atrévete a cambiar tu historia. Ah, pastor, que duele cambiar la historia. Sí, sí duele. Que eso tiene un alto precio emocional, físico, intelectual, espiritual. Sí. Pero Dios te llamó para cambiar tu historia. Eso es lo hermoso, lo maravilloso. Y Dios quiere que cambies tu historia. En muchas oportunidades me he preguntado por qué al ser uno un seguidor de Cristo, al ser un discípulo, muchas de las cosas que me gustaban hacer ya no puedo hacerlas. Yo no sé si usted se ha preguntado eso alguna vez en su vida. Pastor, llegué al Evangelio y desde que llegué al Evangelio, entonces me dieron una serie de normas y leyes y yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No.
El Evangelio no se trata de normas. El Evangelio se trata de buenas noticias, del poder de Dios. ¿Y por qué yo no hago algunas cosas que hacía antes? Sencillamente por una sola razón. Porque Dios ya cambió mi historia. Ya no existe el viejo hombre de acuerdo a sus vicios, como decía el apóstol Pablo, sino que existe una nueva persona con una nueva historia. Se comienza a reescribir mi historia a partir del día en que yo decido entregarle mi corazón a Cristo. Y como le dije, siempre tenemos que tener una base bíblica para lo que hablamos. Si no, nuestra palabra se va a quedar en huecas y vanas sutilezas. En Mateo 6:5, vamos rápidamente allí a las Escrituras. Mateo 6:5 nos dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Y sabe que la palabra hipócrita viene del griego, que tiene que ver con las máscaras que se usaban en el teatro. Entonces los actores usaban máscaras y de allí viene la palabra de hipócritas. Entonces Jesús dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. O sea, no se coloquen una máscara. No vayan a la oración en una doble vida, porque a ellos les gusta ponerse en pie. Fíjense lo que les gustaba hacer a los fariseos. Les gustaba ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Y muchos cristianos han tomado este pasaje y lo han tergiversado y no quieren orar públicamente, no quieren asistir a un clamor como el que estamos convocando. ¿Por qué? La oración es privada, pastor. La oración es Dios y yo. Hermanos, también es importante la oración de cuerpo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando en este momento, no está señalando la forma de orar. No te está diciendo que sea en privado, no te está diciendo que sea en público. Te está demarcando una debilidad de carácter de los fariseos. Y por eso está escrito. Y dice: estos hombres amaban ponerse en pie en la sinagoga, en las esquinas, en las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y aquí quiero marcar tu vida con esta frase. El problema no era la posición, sino la motivación. Entonces usted puede decirme: no, yo me encierro en mi casa a orar, yo lo hago en forma privada, es Dios y yo. Pero ¿qué está motivando esa actitud? ¿Realmente Dios la está motivando? ¿Realmente quieres hacerlo por amor a Dios? ¿O por mostrarte ante otros que eres más conservador, que eres más reservado que otros? Siempre hay que examinar nuestra motivación. Y vuelvo y te repito, el problema no es la posición. El problema no es si oras de pie, si lo haces sentado, si lo haces de rodillas. Eso no es el problema. Pablo nos dice que él quisiera que todos los hombres oraran con las manos levantadas hacia el cielo. Entonces no se trata de una posición. Se trata de la motivación. ¿Qué te está motivando a orar? ¿La recompensa de los hombres o la recompensa de Dios? En el versículo 6, estamos en Mateo 6, 5 y 6, dice: pero tú, y una vez conversaba con alguien, me decía: wow, siempre tiene que haber un pero. Todo marchaba bien hasta el pero. En el verso 6 dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vuelvo y repito, Jesús no está diciendo: esta es una forma correcta, esta es una forma incorrecta. Jesús está demostrando la motivación incorrecta de los fariseos. No la posición ni el lugar, sino la motivación incorrecta del corazón de los fariseos. Y Jesús dice: pero tú. Ese pero tú significa: todo el mundo puede hacerlo, pero tú no. Pastor, pero es que todo el mundo lo hace y todo el mundo hace las cosas de esta manera. Sí, todo el mundo puede hacerlo, pero tú no. ¿Pero por qué yo no? Porque Dios quiere cambiar tu historia. Si tú quieres ser igual a los demás, sigue haciendo lo que hacen todos los demás. Pero si tú estás determinado a cambiar tu historia, siempre vas a conseguir un pero tú. Un pero tú no lo hagas, pero tú no defraudes, pero tú no engañes, pero tú no maltrates, pero tú no engañes a los demás. ¿Por qué? Porque Dios está empeñado en cambiar tu
tu historia. Versículo 7. Sigue allí conmigo en Mateo 6. Capítulo 6, versículo 7. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Y el verso 8. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros lo pidáis. ¿Qué recompensa deseas tú, hermano y hermana que me escucha? De acuerdo a tu motivación, así será tu recompensa. Si tu motivación es la recompensa de los hombres, eso es lo que vas a obtener. Y el día que no lo obtengas, te vas a amargar, porque los hombres no vieron la forma como oraste. No se dieron cuenta de la forma como predicaste, como enseñaste. Pero si tu motivación es la correcta, entonces la recompensa va a venir de Dios. Si es a la manera de Dios, Él te va a recompensar. Si es a la manera de los hombres, entonces los hombres te recompensarán. Siempre, vuelvo y le repito, está ese pero tú. El pueblo de Dios no puede o no debe regirse por lo que le dicte la moda, por lo que dicte el mundo, por lo que dicte la sociedad, por lo que dicte la cultura, por lo que dicte la minoría que quiere imponerse. El domingo estuve ministrando en una iglesia, en el Junquito, y hablaba de esa palabra que Dios me dio en Daniel. El pueblo que conoce a su Dios. El gran problema que tienen algunos cristianos es que no conocen a su Dios. Entonces viven angustiados por la escasez, viven angustiados con temores, con miedos. El clamor que vamos a hacer este sábado no se trata de temor. No lo estamos haciendo por temor, ni siquiera por prevención. Lo estamos haciendo para que Dios bendiga a nuestra nación. Entonces no ores por temor, no ores por prevención a ver si pasa esto, si pasa aquello. No. Oramos porque amamos estar en la presencia de Dios. Pero tú, el pueblo de Dios, no puede o no debe, repito, regirse por lo que dicte la moda, por lo que diga el mundo, la sociedad o nuestra cultura. Todos, en este caso los fariseos y los saduceos, tenían un patrón de oración, un modelo de oración. Pero Jesús dijo, oren de forma distinta. Atrévanse a romper los moldes, atrévanse a cambiar su historia, atrévanse a salir de la rutina, atrévase a ser diferente. Y Jesús invita a sus discípulos a ser diferentes a lo que la sociedad dictaba, a lo que el mundo le dictaba, a lo que los fariseos dictaban, a lo que la cultura religiosa dictaba. Ojo, no estoy diciéndote que ahora seas un ser extraño, que seas una persona rara, que todo lo haces distinto porque tú quieres marcar la diferencia. No, yo no te estoy motivando a eso. Porque ya de personas raras en las iglesias ya tenemos bastante. Te estoy motivando a que seas diferente con respecto a la cultura del mundo, a lo que dicta las sociedades que no tienen a Dios como su gobernante. Los fariseos realizaban oraciones sin sentidos, llenas de manipulación y adulación a las multitudes. Ellos amaban el aplauso y la admiración sin importar el contenido de su oración. Eso es muy parecido a la dialéctica que utilizaban los griegos, que eran grandes declamadores, eran hombres que sabían manejar la palabra, amaban la palabra propiamente, pero esta carecía de contenido, esta carecía de algún fundamento. Y así hay algunas personas, y eso es lo que está reclamando el Señor, que los fariseos podían hacer grandes declamaciones y oraciones, pero sin nada de profundidad, porque ellos eran la manipulación y la adulación de las multitudes. Cuentan algunos griegos que practicaban la dialéctica en la historia, que ellos amaban el ser aplaudidos, amaban las letras, y por eso ellos decían cosas sin entenderlas, pero las decían de manera tal que la gente pudiera aplaudirlos. Y el Señor Jesucristo nos dice, bueno, el que busca eso, tranquilo, no problem.
El que está buscando esa adulación, el que está buscando ese tipo de reconocimiento, Dios dice, ellos ya tienen su recompensa. Pero los que tienen la motivación correcta, entonces su recompensa proviene del cielo. Jesús dijo a través de Pablo que Él tomó lo que no era para romper lo que era, en el pasaje que hemos leído. Lo menospreciado y lo vil, lo tomó Dios. Lo que no era nada, lo que no le servía a nadie, Él lo tomó para romper lo que era, para romper las estructuras, para romper los paradigmas, para romper esa vieja cultura viciada. Vamos a otro pasaje, en 2 de Timoteo 4:3. Y allí Pablo aconsejando a un joven, a Timoteo. 2 de Timoteo 4:3, dice Pablo, vamos a leerlo hasta el 5, hasta el verso 5, y dice Pablo, sabes, Timoteo, vendrá tiempo cuando no se soportará la sana doctrina, sino que las personas teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y ya lo sabes, si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al 0412-709-5302. Y Pablo le habla a Timoteo y le dice, vendrán tiempos donde la gente no va a querer las cosas buenas, la buena doctrina, la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oídos y acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Versículo 4. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Haciendo un inciso aquí, hay muchas predicaciones que están basadas en mitos, no en la palabra de Dios. Versículo 5. Pero tú sé sobrio. Volvemos otra vez con el pero. Ellos o estas personas pueden apartar la sana doctrina, pueden apartar la verdad, pueden tener maestros conforme a sus propios deseos. Se apartarán de la verdad y escucharán mitos. Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aunque toda la nación lo esté haciendo, tú no. Siempre el tú no. Tú no puedes hacerlo, tú no debes hacerlo. Pastor, pero es que yo quiero. Sí, todo el mundo puede hacerlo, pero tú no. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Dios llamó a Timoteo para cambiar su historia. Entonces, ¿por qué el tema de esta mañana? Atreverse a cambiar tu historia. Tienes que atreverte a hacerlo. No es fácil, no es sencillo, no hay un manual que nos indique cómo hacerlo. Pero si te atreves a hacerlo, Dios te va a bendecir. Entonces en el versículo 5 Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todas las cosas. Perdón, en todas las cosas. No, sé sobrio en esto y en aquello. No. Pablo le dice, sé sobrio en todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. No existen unas cositas pequeñitas por allí que tengo, pastor, y ahí voy. No. Sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Pablo le dice, pero tú sé sobrio, mantente firme. Diferente a lo que el mundo dice, diferente a lo que el mundo te propone. Y nos siguen mandando mensajitos por acá desde Montalbán, nos están escuchando. Gracias al Señor por la sintonía que tenemos en este programa. Y la intención es eso, es bendecir sus vidas a través de lo poco que podamos hacer desde acá, desde Apuntes Teológicos. Ya lo sabe. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes que ser diferente. Tú mantente firme. Tú sé una persona sobria en todas las cosas. Le habla a Timoteo y le dice, Timoteo, tú debes de mantenerte firme, siendo diferente a lo que el mundo te dice. Rompe con las palabras que te marcaron desde niño. Hay personas que me dicen, pastor, pero es que yo no puedo. Es porque hay algo en mí que no me permite. Hermano, tienes que romper esos paradigmas. Tienes que romper esas palabras de maldición sobre tu vida. Y eso solamente lo hace Jesucristo.
Y lo hace porque Él está dispuesto a cambiar tu historia. Pero tú tienes que atreverte y querer cambiar tu historia. Pablo le dice a Timoteo, tú eres capaz, tú puedes lograrlo, solo hazlo. Hay personas que tienen una camisa de Nike que dice Just Do It. Ese Just Do It significa es solo hazlo. Entonces, ¿cómo es posible que la Nike que no conoce al Señor te invita a hacerlo? Solo hazlo. Y nosotros que lo conocemos tenemos temor de cambiar, de atrevernos a cambiar nuestra historia. Termino con este pasaje. Josué, vaya rápidamente a Josué, capítulo 1, versículo 6. Del verso 6 de Josué dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Versículo 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes. Versículo 9. ¿No te lo he ordenado yo? El Señor hablándole a Josué. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué 1:18 dice, cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Y quiero terminar este mensaje con esas palabras. Atrévete a cambiar tu historia. Atrévete a cambiar la historia de tu vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Quien les habló en esta mañana, su pastor y amigo Luis Blanco. Y nuevamente te recordamos que este sábado 5 de diciembre a las 5 de la tarde en nuestra sede tendremos un clamor por Venezuela con varios pastores y líderes de nuestra ciudad haciendo una oración de cuerpo a favor de nuestro país. Bendiciones.